Muy buenas tardes, mi nombre es Judy Daza. Actualmente me encuentro cursando el programa de agronomía en la Universidad Nacional Abierta de Distancia y en el presente video del curso Microbiología de Suelos voy a dar respuesta a 19 preguntas orientadoras planteadas por el tutor, las cuales les voy a compartir a continuación. Tenemos la primera pregunta que dice: explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. La actividad microbiana se desarrolla en función de óptimas condiciones tanto físicas como químicas para que permitan el desarrollo de estos procesos metabólicos en bacterias, hongos, algas y actinomicetos y de su acción sobre los substratos orgánicos. Tenemos factores ambientales en el crecimiento microbiano, condiciones como la temperatura, sea fría, templada o caliente. Tenemos el pH de 0, 7 o 14, el potencial hídrico o la disponibilidad de agua, se entiende en seco, húmedo, mojado. También tenemos recursos importantes como lo son el carbono orgánico y dióxido de carbono, nitrógeno orgánico, inorgánico y otros macronutrientes como el azufre, el fósforo, el potasio y el magnesio. La pregunta número 2. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Una comunidad microbiana consiste en la presencia por poblaciones de una especie que viven en asociación con poblaciones de otra o más especies. Las diferentes especies que se encuentran juntas en un hábitat tienen más probabilidad de crecer con nutrientes y condiciones en mayor cantidad de las que allí prevalecen. La pregunta número 3. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Bueno, la riqueza de especies es el número total de las especies diferentes presentes. Por otra parte, la abundancia de especies es la proporción de cada especie en la comunidad. La riqueza y la abundancia pueden variar rápidamente en un corto periodo de tiempo. Esto se debe a las condiciones que prevalecen y la cantidad también de la clase de los nutrientes que están disponibles en el hábitat. Cuando encontramos un suelo rico en materia orgánica, tenemos más probabilidad de evidenciar allí una gran riqueza de especies y esto hace que la abundancia de especies sea moderada. Resulta que en estos hábitats los nutrientes son de muchas más clases diferentes, lo cual ayuda a que haya más riqueza de especies. Cuando encontramos o observamos hábitats con ambientes extremos como en los desiertos, en ejemplo, la riqueza de las especies es muy baja y la abundancia de una especie es muy alta. Esto se debe a que las condiciones ambientales excluyen a la mayoría de las especies y los nutrientes fundamentales están presentes en cantidades tan altas que las especies mejor adaptadas pues son las que pueden crecer y alcanzar una gran densidad de células. Pregunta número 4. ¿Cómo funciona el aporte de energía al ecosistema? Los microorganismos desempeñan un papel esencial en los ciclos de los elementos, especialmente carbono, nitrógeno, azufre y hierro, entre sus diferentes formas químicas. Estos microorganismos definen los límites de la vida de los ambientes acuáticos y terrestres de nuestro planeta. Pregunta número 5. Explica el concepto de microambiente. Como los microorganismos son tan pequeños, de manera directa experimentan tan solo un ambiente local reducido y este pequeño espacio es un microambiente. Las condiciones de este están sometidas a cambios muy bruscos tanto en el espacio como en el tiempo, por ejemplo en las concentraciones de oxígeno que se muestran en la partícula, aquí en la imagen, es una partícula de suelo. Aquí todo el oxígeno se concentra en la parte superficial de la partícula, donde se observa el color café.
Esto da para que los organismos anaerobios puedan vivir muy bien al interior de la partícula, es la parte donde menos concentración de oxígeno tiene, mientras que los organismos aerobios se encuentran en la región exterior de la partícula, y las bacterias aerobias facultativas, que son las que pueden ser aerobias o anaerobias, pueden estar distribuidos por toda la partícula. Pregunta número 6. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Esta competencia se da por los recursos en un hábitat que puede ser intensa y el resultado de diversos factores como la tasa de captación de los nutrientes, la tasa metabólica inherente y en última instancia la velocidad de crecimiento. Algunos microorganismos colaboran entre sí para llevar a cabo transformaciones que no pueden por sí solos. Este proceso se le denomina sintrofia, y estas asociaciones microbianas pues son especialmente importantes en el ciclo anóxico del carbón. Pregunta número 7. Explique con un dibujo o esquema la composición de los suelos con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Tenemos una imagen alusiva de las capas con que componen el suelo, y está compuesta por minerales, materia orgánica, diminutos organismos vegetales y animales, aire y agua. Es una capa delgada que se ha formado muy lentamente a través de los siglos con la desintegración de las rocas superficiales por la acción del agua, los cambios de temperatura y el viento. Las plantas y los animales que crecen y mueren dentro y sobre el suelo son descompuestos por los microorganismos y son transformados en materia orgánica y son mezclados con estas capas del suelo. La pregunta número 8. Defina rizosfera y argumente su importancia. Defina el efecto rizosférico. La rizosfera es una zona de interacción única y dinámica entre raíces de plantas y microorganismos del suelo. El efecto rizosférico es la actividad microbiana que comienza como respuesta al llamado efecto rizosférico mostrado por la raíz, que de forma inespecífica la mayoría de las veces, pero por otras veces da un intercambio de señales que dispara la interacción microbio-planta con resultados claramente beneficiosos para el hospedador. Pregunta número 9. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? ¿Y por qué? Bueno, las superficies son hábitats microbianas importantes porque normalmente ofrecen mayor acceso a los nutrientes y protección frente a los depredadores y las alteraciones fisioquímicas del medio ambiente. Además, el flujo a través de una superficie colonizada aumenta el transporte de nutrientes a la superficie y aporta que así hayan más recursos que los que existen para células planctónicas que viven flotando en el mismo ambiente. Pregunta número 10. ¿Qué son los CBS y cuál es su importancia fundamental? Los CBS son las costras biológicas del suelo y como se conocen estos mundos diminutos es una compleja mezcla de organismos que viven asociados unos con otros. Algunos autores consideran que las CBS es una especie de límite entre el suelo terrestre y la atmósfera, un puente a través del cual ambos estratos desarrollan una infinidad de interacciones ecológicas. Los CBS tienen una gran importancia para la cementación del suelo, ya que a través de las sustancias que se producen se consolidan y mantienen unidas las partículas de arena y otros minerales. Pregunta número 11. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Varios factores tienen influencia en la actividad microbiana de los suelos, como lo son los factores naturales. Cambios climáticos, condiciones geográficas, profundidad, propiedades físicas, químicas y biológicas, y los factores antropogénicos que son la contaminación y manejo agrícola. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el suelo profundo? Este tipo de especiación es algo extrínseco al organismo, impide que dos o más grupos se apareen entre sí con regularidad y finalmente lleva a la especiación del linaje. El aislamiento puede producirse debido a una gran distancia a una barrera física, como un desierto o un río, como se muestra debajo. Pregunta número 13. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema?
La diversidad de estos microorganismos se encuentra en una fracción del suelo que cumple funciones determinadas en la transformación de los componentes orgánicos e inorgánicos que se le incorporan. Esto permite comprender su importancia en la nutrición de las plantas y el efectuar procesos de transformación hasta elementos que pueden ser asimilados por sus raíces. Pregunta número 4. Nombre 5 grupos microbianos y su función. 5 grupos microbianos representativos son las bacterias, los protozoos, las arqueas, hongos y virus. Las bacterias producen protección al organismo de la acción de otras bacterias. Los protozoos mineralizan nutrientes haciéndolos disponibles para su uso por las plantas y organismos del suelo. Las arqueas tienen su importancia en la tecnología. Hay metanógenos que son utilizados para producir biogás y como parte del proceso de depuración de aguas, y en las enzimas de arqueas extremófilas son capaces de resistir temperaturas elevadas y disolventes orgánicos. Hongos descomponen la materia orgánica muerta en materia inorgánica. Y el virus, la función de él es reproducirse, generar copias de sí mismos. ¿Para qué? Pues para ello necesitan utilizar la materia, la energía y la maquinaria de la célula del huésped. Pregunta número 15. Nombre 3 factores clave que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo. Tenemos la degradación de la materia orgánica del suelo, la medición y mineralización del consumo del oxígeno y el desprendimiento del dióxido de carbono. Pregunta número 16. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? La cantidad presente está determinada principalmente por el contenido del carbono del suelo en estas biomasas. El tamaño de la biomasa microbiana será variable y depende principalmente del contenido de la materia orgánica y de otros factores ambientales como son la temperatura, la humedad y el manejo del suelo. Pregunta número 17. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Estos ecosistemas pueden sobrevivir en forma inactiva en los suelos secos. Cuando se presentan periodos alternos húmedos y secos, hay presencia de mineralización y un crecimiento microbiano, los microorganismos, que son en parte agregados del suelo que generan durante la fase del secado, haciendo la materia orgánica más accesible a las enzimas microbianas. Pregunta número 18. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? La biomasa es el resultado de la transformación de la energía solar en energía química. Procesos tan importantes como la nitrificación, la humificación y cualquier otro en los que intervienen los microorganismos. La producción de biomasa vegetal derivados de la actividad agrícola es considerable. Una práctica que podría contribuir a paliar el déficit único de los suelos es la incorporación de estos subproductos que podrían aumentar el nivel de la materia orgánica del suelo y con ello también la fertilidad. La pregunta número 19. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a las SMB? Se puede concluir que la participación social es de suma importancia en los trabajos de restauración ecológica. Vincular el ambiente con los diferentes aspectos sociales, economía, cultura, demografía y política. Puede favorecer la sostenibilidad ambiental a largo plazo. El deterioro ambiental es el reflejo de la interacción entre la sociedad y los recursos naturales del territorio. El deterioro ambiental trae como consecuencia la escasez de recursos, también pobreza y también desigualdad social. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.